El ocupante de la habitación, Algernon Blackwood. Llegó en la diligencia amarilla bien entrada la noche. Estaba entumecido y acalambrado tras 3 horas de un ascenso fatigoso e interminable. El pueblo, que era una masa compacta de sombras, ya dormía. Tan solo delante del hotel persistía aún el bullicio, la luz y la animación, aunque sería ya por poco tiempo. Las bestias, con la cabeza gacha y paso cansado, cruzaron solas la carretera. Arrastraban sus arneses por el polvo hasta desaparecer en las cuadras. Mientras tanto, la pesada diligencia se quedaba allí para pasar la noche. Parecía un gran escarabajo amarillo con las patas quebradas, justo en el lugar hasta donde la habían arrastrado. A pesar del cansancio físico, aquel maestro de escuela estaba rebosante de felicidad. Disfrutaba de las primeras horas de unas vacaciones que le habían costado mucho esfuerzo. La paz que se respiraba en aquel alto valle alpino era maravillosa. Las estrellas titilaban sobre los quebrados riscos del pico du Midi, donde los relucientes neveros se destacaban espectrales sobre unas rocas que parecían de ébano. El aire helado traía un aroma a pinares, a pastos empapados de rocío y a madera recién cortada. Embargado de una mezcla de placer y asombro, pasó varios minutos tratando de captar todos aquellos detalles. Mientras tanto, los otros 3 pasajeros daban indicaciones sobre su equipaje y se dirigían a sus habitaciones. Finalmente se dio la vuelta y cruzó la gruesa alfombra de la entrada. Tras resistir la tentación de detenerse a contemplar el mapa de las montañas que colgaba junto a la puerta, pasó al deslumbrante recibidor. De pronto, un desagradable contratiempo lo hizo bajar de las nubes y volver a la cruda realidad. En la posada, la única que había, no quedaban habitaciones libres. Hasta los sillones de los que disponían estaban ocupados. Qué estúpido había sido por no escribir para hacer una reserva. Claro que, ahora que lo pensaba, le habría resultado imposible. La decisión de venir la había tomado aquella misma mañana en Ginebra, de forma repentina, cautivado por el espléndido día que había amanecido tras una semana de lluvias. El portero, que lucía una chaqueta con ribetes dorados, y una anciana de facciones muy duras, no paraban de hablar y de gesticular. Le llamó la atención la dureza de aquel rostro mientras señalaban al pueblo en todas direcciones. Le hacían sugerencias que él solo comprendía a medias. Sus conocimientos de francés eran limitados y el dialecto en que hablaban era algo verdaderamente extraño. Allí, tal vez encuentre habitación, o si no, allá. Pero aquí, lamentablemente, está todo completo, más de lo que nosotros quisiéramos. Mañana, quizá, si alguno deja su habitación. Al final, tras mucho encogerse de hombros, la anciana se quedó mirando al portero. Este, a su vez, miró con expresión somnolienta al maestro. No obstante, obedeciendo a uno de esos misteriosos mecanismos que regulan la esperanza, y siguiendo las indicaciones confusas de la anciana, salió finalmente a la calle. Se encaminó hacia un oscuro grupo de casas que ella le había señalado. De lo único que estaba seguro era de que tenía la intención de aporrear una de aquellas puertas hasta que le dieran una habitación. Estaba demasiado cansado para planear las cosas con más detalle. El portero había hecho el gesto de acompañarlo, pero en el último momento se dio la vuelta para seguir hablando con la anciana. La borrosa silueta de las casas se vislumbraba en medio de la oscuridad. Corría un aire gélido y el valle entero retumbaba con el estruendo de las corrientes de agua. Pensaba vagamente que no tardaría en amanecer y que quizá tendría que pasar la noche dando vueltas por el bosque
cuando oyó un ruido sordo a sus espaldas. Al darse la vuelta, vio a una figura que se acercaba apresuradamente hacia él. Era el portero, que venía corriendo. En el pequeño recibidor de la posada se reanudó una confusa conversación a tres bandas. Estaba salpicada de coloquios en voz baja y susurros entre la mujer y el portero. El resultado final fue que, si al caballero no le parecía mal, después de todo, sí que había una habitación en el primer piso. Solo que, en cierto modo, estaba ocupada. Bueno, en realidad lo que pasaba era que el maestro aceptó la habitación sin pedir más explicaciones sobre aquel embrollo. Al fin y al cabo, le habían proporcionado justo lo que quería. La ética profesional de los hosteleros no era asunto suyo. Si aquella mujer le ofrecía alojamiento, no le correspondía discutir si estaba legitimada o no para hacerlo. Mientras acompañaba al huésped, el portero, que estaba claramente nervioso, le fue dando los detalles que la patrona había omitido. Minturn, pues tal era el nombre de aquel maestro, no tardó en compartir aquel nerviosismo y en verse envuelto en una atmósfera de tragedia. Todo aquel que conozca esa emoción característica de los altos valles de montaña comprenderá esa ligera sensación de alarma que suele acompañar a tales paisajes. Al contemplar los picos desolados que se remontan solitarios en las alturas, uno no puede evitar pensar en quienes escalan esas peligrosas cumbres. Los picos helados parecen blandir permanentemente el oscuro pabellón del terror en el cielo. La atmósfera de aventura mezclada con el espanto de las tragedias más horribles es inseparable de este paisaje. Lo que Minturn dedujo de las palabras del alarmado portero no perdió interés a pesar de su desconocimiento del idioma. Una inglesa, la legítima ocupante de la habitación, se había empeñado en ir a las montañas sin guía. Había partido hacía 2 días, justo antes de que amaneciera, y no había regresado. La ruta era difícil y peligrosa, pero no imposible para un escalador experto. La inglesa era una montañera curtida, pero también una persona terca, que desdeñaba los consejos y tenía una fe ciega en sí misma. Además, era un tanto extraña. No se mezclaba con los demás huéspedes, y a veces se pasaba días enteros encerrada con llave en su habitación, sin dejar entrar a nadie. Era una excéntrica total. Todo esto fue lo que Minturn sacó en claro mientras el portero subía su equipaje. También se enteró de que ya había salido una partida de rescate y que podrían regresar en cualquier momento, en cuyo caso la habitación seguía siendo de ella. Pero si a usted no le importa correr el riesgo de tener que dejar la habitación en medio de la noche, dado que el portero parecía empeñado en aportar detalles que cuestionaban la validez del trato, Minturn lo despachó tan pronto como pudo. Se dispuso a irse a la cama para intentar dormir el máximo posible antes de que alguien viniera a decirle que debía marcharse. Al principio se sintió francamente incómodo. Estaba en la habitación de otra persona. Realmente no tenía ningún derecho a estar allí. Era una intrusión imperdonable. Mientras deshacía el equipaje, giró en varias ocasiones la cabeza hacia atrás, como si temiera que alguien lo observara desde una esquina. Tenía la impresión de que, en cualquier momento, oiría pasos en el pasillo. Alguien llamaría a la puerta, ésta se abriría y vería a aquella inglesa mirándolo con furia. O aún peor, le preguntaría qué hacía en su dormitorio. Al darse cuenta de que ya estaba a medio desvestir, captó por un segundo el lado cómico de la situación y soltó una carcajada en voz baja. Pero de inmediato, a la risa le sucedió aquella súbita sensación de tragedia. Tal vez, mientras él sonreía,
El cuerpo de esa mujer yacía roto y helado en esas cumbres espantosas, con los cabellos desordenados por la ventisca y los ojos vidriosos. La percepción de esa mujer se volvió extraordinariamente real. Casi llegaba a imaginarse que se hallaba oculta en algún lugar de la habitación, observando todo lo que él hacía. Abrió la puerta con cuidado para dejar fuera las botas, y cuando la cerró de nuevo, echó la llave. No tardó mucho en acomodarse, pues solo tenía un pequeño baúl y una mochila. El único lugar donde podía dejar la ropa era el sofá. No había cómoda, y el armario, un mueble excepcionalmente sólido y grande, estaba cerrado con llave. Era evidente que habían guardado a toda prisa las ropas de la inglesa en aquel mueble. El único signo que indicaba su presencia reciente era un ramo de flores de montaña marchitas en un jarrón sobre el mueble del lavabo. Eso y un vago olor a perfume era todo lo que quedaba. No obstante, por toda la habitación se respiraba la extraña sensación de que seguía estando ocupada. Había una sutil presencia en el ambiente que parecía susurrar un «acabo de salir», que de pronto se convertía en un tajante «aún sigo aquí». La aversión que sentía hacia esa habitación era muy singular. Por eso arrojó aquellas flores marchitas por la ventana y colgó su gabardina en la puerta del armario, procurando taparlo lo máximo posible. Lo cierto es que la visión de aquel horrible y gigantesco armario, lleno de la ropa de una mujer que quizá ya no la necesitara, provocaba en él un sentimiento de espanto grotesco. Tras apagar la luz, se metió en la cama. Pero en cuanto la habitación quedó a oscuras, sintió que aquello era más de lo que podía soportar. Sintió una corriente de aire helado que no alcanzaba a explicarse. Al encender la vela que había junto a la cama, advirtió que le temblaban las manos. Su imaginación se estaba tomando demasiadas libertades. Se recostó y se puso a enumerar con cuidado todos los objetos de la estancia para convencerse de que no había nada más allí. Fue precisamente durante ese proceso cuando se apoderó de él una terrible sensación de cansancio que casi le impidió terminar. Lo abrumó una pereza difícil de describir. El miedo desapareció, pero el frío permanecía. Se fue extendiendo por su cuerpo el veneno de una fatiga que pareció transformarse en inercia espiritual. Una súbita conciencia de la futilidad de la vida y del esfuerzo se fue infiltrando en cada fibra de su ser. Un espíritu de negro pesimismo invadió su corazón. ¿Para qué servía toda esa gente? ¿Qué sentido tenía su trabajo monótono en la escuela? Qué absurdo era el esfuerzo y qué vano el placer. Minturn trató de hacer frente a aquel estado. Esas ideas eran ajenas a su carácter, pero la depresión volvió a abatirse sobre él como una ola. Su trabajo le parecía tan vano como aquellas vacaciones. ¿Qué idiota había sido al venir aquí para matarse de cansancio en un ascenso que no conducía a ninguna parte? Su estado de ánimo era tan lóbrego como una tumba. La vida no era más que un fraude y una trampa tendida por la muerte. Lo único real era la muerte. Aterrorizado saltó de la cama, como impulsado por un resorte. ¿Cómo era posible que la fatiga alumbrara un universo tan negro y una desesperanza tal? Él era una persona fuerte y alegre, pero aquella lasitud arrasaba su personalidad. Era como si estuviera experimentando los pensamientos de otra persona. Aquello era espantoso, pero también enormemente interesante. Aquel interés fue el primer signo de que su yo normal estaba regresando. De un salto, se plantó en medio de la habitación y encendió la luz. Lo primero que captó su atención fue aquel enorme armario. «Vaya, ahí está esa monstruosidad», exclamó en voz alta. Dentro estarían las ropas de la mujer muerta.
porque ahora sabía que, de uno u otro modo, ella tenía que estar muerta. Vio a la mujer en su mente, allí donde había caído, con las mejillas cubiertas de escarcha y sus extremidades rotas entre bloques de hielo. De nuevo, recuperó su yo habitual, pero un instante después regresó el frío y el vacío. Se descubrió a sí mismo de pie frente al gran armario. De repente, quería ver esas ropas. Estaba muy cerca, casi podía tocarlo. Y un segundo después, golpeó con los nudillos en la madera. Fue un movimiento reflejo, como si algo desde su interior se lo hubiera ordenado. El sonido sordo en medio de la quietud lo horrorizó. Al oír una leve vibración en el interior del armario, tuvo una conciencia tan vívida de la presencia de la mujer que se quedó temblando. Casi esperaba oír una respuesta o ver cómo la puerta se abría lentamente. Perdió parcialmente el control sobre sí mismo. Se vio poseído por un deseo irresistible de abrir aquel armario. Probó todas las llaves de la habitación sin éxito, hasta que, antes de darse cuenta de lo que hacía, llamó al timbre. Al esperar a que viniera un empleado a las 2 de la madrugada, se dio cuenta de que algo ajeno a él lo había impulsado. Cuando apareció una doncella adormilada y sorprendida, él encontró las palabras fácilmente. «No es a usted a quien he llamado», dijo con impaciencia. «Necesito a un hombre. Despierte al portero y envíemelo inmediatamente. Dese prisa». Cuando la chica se marchó, Minturn se asustó de su propia severidad. Comprendía que una fuerza ajena estaba utilizando su cuerpo y su mente. El poderoso estado de ánimo de la mujer desaparecida se había apoderado de él. Cuando el portero llegó, Minturn insistió, hecho una furia, en que buscara la llave y abriera el armario. El portero encontró la llave, sin entender qué pretendía aquel inglés nervioso a tales horas. Algo del miedo de Minturn se les contagió. Cuando la llave chirrió en la cerradura, todos pegaron un respingo. Contuvieron el aliento mientras la puerta se abría lentamente con un crujido. Oyeron el ruido de otra llave al caer contra el suelo de madera. Por dentro, el armario había sido cerrado desde el interior. La doncella lanzó un grito desgarrador y se desplomó. El portero y el maestro corrieron hacia la puerta abierta. También ellos lo habían visto. Colgadas de las perchas no había ropas. Vieron el cuerpo de la mujer inglesa suspendido en el aire, con la cabeza caída hacia adelante. Con el movimiento de la puerta, el cuerpo giró lentamente hasta darles la cara. Clavado en la parte de atrás de la puerta, había un sobre con unas palabras escritas con letra temblorosa. Cansada, infeliz, desesperada, deprimida. No puedo seguir haciendo frente a la vida. Todo es negro. Tengo que poner fin a esto. Quería hacerlo en las montañas, pero tuve miedo. Volví a mi habitación cuando no vi a nadie. Así es más fácil y mejor.